Un día sabes que puedes vivir el trauma de una manera sencilla y humilde como una aprendiz. Entonces no construyes una coraza. Tú no puedes ser víctima del contexto en el cual has nacido o has vivido. Te puede pasar a ti, sí. Aquello que tú viviste a tus 17 años te cambió la vida, sí, y además te generó una huella y te generó una cicatriz y fuiste caminando sobre esa herida no sanada por tu vida hasta que a los 32 años, digámoslo así, te sentiste querida, te encontraste con el amor y al encontrarte con el amor empezaste a quererte, a sentirte digna de ser querida, a reconocerte. Entonces, a esa edad, tú miras a tu pasado y automáticamente lo que viviste como un trauma, sabes que ahora lo vives como algo que nunca más tendrías que repetir, ¿sí? Ese trauma que te quitó tu autenticidad, tu dignidad, tu lugar en la vida, en este momento te lo da. Y es una paradoja, porque a raíz de esta lección que tú aprendes desde hoy, estás cambiando el significado de tu pasado y al cambiarlo deja de ser traumático, ¿sí? Y cuando deja de ser traumático y liberas la lección, liberando tu anatomía, tu fisiología, la expresión de tus neurotransmisores, los patrones de ordenamiento a nivel de tu cerebro emocional, de tu sistema límbico, es decir, que te estás esculpiendo de nuevo. Un día sabes que puedes vivir el trauma de una manera sencilla y humilde como una aprendiz. Entonces no construyes una coraza, porque lo que te destruye no es el trauma, lo que te destruye es la resistencia que ha hecho que te formes una coraza con tu carácter y no lo sabes, pero esa coraza se puede volver un exceso de acidez gástrica, por ejemplo, o un reflujo gastroesofágico, tratando de vomitar y de devolver aquello que no pudiste asimilar hasta que un día lo asimilas, no en el sentido en que incorporas el trauma, sino en el sentido maravilloso en que liberas los nutrientes del trauma, que es su lección. Así que aprendes a eliminar las toxinas y absorber los nutrientes, y a eso se llama aprender la lección. Pero qué bueno es que no tengas que vivirlo como un trauma, es decir, que un trauma puede no vivirse como un trauma, sino un trauma puede vivirse como una oportunidad única y feliz para que desde el agujero negro de la crisis puedas emerger a un nuevo mundo. A ver, todos los eventos difíciles de vivir pueden ser traumáticos. El problema es si se quedan o no. Es decir, si esa herida genera una interferencia, un cortocircuito, una cicatriz que te impide procesar tus emociones, tu energía, tus pensamientos, tu información de una manera equilibrada, de una manera adecuada. Así que aquí es tu historia nuevamente, ¿sí? ¿Cómo has vivido tu historia? ¿Sí? Posiblemente no fuiste querida o no tuviste un buen soporte relacional, pero eso te está enseñando que tú no puedes ser víctima del contexto en el cual has nacido o has vivido, ¿sí? O has sido criada. Que tú puedes crear un contexto interior y esa es la gran oportunidad. Hay personas que han vivido vidas muy difíciles. Digamos que no es que han tenido traumas, sino que la vida ha sido traumática. Y cuando uno hace el interrogatorio, madres que se separaron ya desde el embarazo, que se sintieron no queridas por sus familias, que fueron echadas de sus familias, ¿sí? Padres alcohólicos y maltratadores, mujeres solas y deprimidas, mujeres que vieron durante su embarazo grandes pérdidas afectivas, un embarazo en medio de las bombas, de la guerra, de la inseguridad, los maridos que se fueron. Digamos que esa es la historia de nuestra humanidad. Entonces ya desde antes de nacer están navegando en un océano de hormonas, de neuropéptidos, de neurotransmisores, de moléculas que generan la red mente-cuerpo,
que está programando, digamos así, negativamente la respuesta de sus receptores a nivel cerebral, están ya siendo condicionadas negativamente desde el embarazo y después tenemos un parto prematuro, ¿sí? Por un niño que no estaba bien oxigenado, porque no pudo vivir la energía del amor, que es un nutriente extraordinario, no solo se nutre de proteínas y de oxígeno, uno se nutre también de amor. Y después vemos las dificultades de una madre abandonada que tiene dificultades desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la supervivencia. Y luego llevamos a alguien que estuvo muy enfermo y que tiene limitaciones y que a lo mejor tiene un síndrome de disadaptativo, que no es capaz de vivir en comunidad y que sufre bullying y violencia en la escuela por este tipo de cultura en que nos aprovechamos del más débil y que frecuentemente viene del tipo de educación que hemos recibido a la vez en nuestras familias. Y obviamente cuando tú ves esto, una vida traumática y de pronto, porque esa es mi experiencia, te encuentras con un ser humano extraordinario, con un ser humano excepcional. Te encuentras, por ejemplo, a una mujer que fue violada, ¿sí? Que fue abusada desde la infancia, pero te encuentras a alguien que tiene una capacidad de amar, de entregar, que tiene un sentido superior de la vida y que no se quedó refugiada en el territorio de las víctimas y además que comprende a estas víctimas y las sirve y les enseña y las saca de la dimensión de la violación para saber que el alma nunca puede ser violada. Entonces encuentra seres humanos extraordinarios. Quiere decir que podemos vivir una cosa como trauma o no vivirla como un trauma, pero en el seno de vidas muy difícil. Y en el seno de vidas traumáticas encontramos que también es posible revertir esa corriente que nos precipita en el abismo y convertirla en una corriente ascendente que nos permite emerger a una conciencia superior. De hecho, grandes santos fueron mártires, ¿no? Personas que sufrieron y sin embargo en la vida, a pesar del dolor, la sombra, el sufrimiento, la amargura, demostraron una resiliencia y un temple, como si todo ello hubiera servido para templar las notas del carácter que podía emitir la melodía del alma en la vida. Así que yo lo veo, personajes extraordinarios que tuvieron vidas muy difíciles, pero que supieron transmutar esas dificultades y revelar la belleza que se escondía detrás de vidas sombrías. Los traumas son traumas por ti, ¿no? Hay un componente externo y hay un componente interno, es decir, que tú puedes vivir un evento catastróficamente. ¿Por qué en una familia, digamos que hay una madre que tiene 10 hijos? Bueno, eso es un poquito exagerado, pero no es tan exagerado porque yo soy el segundo de 11 hijos, ¿no? Estoy hablando de mi madre. Porque la muerte de la madre se puede volver un trauma insuperable para uno, ¿sí? Que se queda anclado allí, y porque se puede volver una lección liberadora para otro, ¿no? Eso no depende del evento, la muerte de la madre. La muerte puede ser catastrófica o la muerte puede ser un proceso natural e inclusive un proceso de gran aprendizaje, de gran conexión con el más allá, con la propia muerte. Entonces depende del contexto. Digamos que el trauma es como una semilla de una maleza, ¿no? Y esa semilla puede germinar en un terreno que sea adecuado, que no esté adecuadamente cuidado, que no sea regado, que no sea desmalezado, ¿sí? Que no se arranquen las malezas de raíces. Un buen agricultor va con sus manitos arrancando las malezas de raíces. Él no echa matamalezas, ¿no? Porque sabe que va a intoxicar su propia tierra. A veces creemos que eso es tanto como echar el matamalezas de psicofármacos, de medicinas, de antidepresivos, de medicamentos de benzodiazepínicos para el pánico. Eso es matamalezas.
Y realmente estamos eliminando las malezas, pero estamos quitándole fertilidad a nuestra tierra y estamos contaminando la tierra de las semillas sanas, de la nutrición que necesitamos. Así que es bien importante que nosotros cultivemos nuestra tierra. Eso es medicina preventiva. Cuando una persona se ama, cuando se cuida, cuando se cultiva, y cultivarse es cultivar sus sentimientos, sus relaciones humanas, sus ritmos. Cuando también, y esto es muy importante, cuida de sus relaciones, está cuidando de su tierra. Y en una tierra bien cuidada vamos a cosechar lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra siembra. No vamos a cosechar las malas hierbas.